Múltiple. Le queremos dar la bienvenida a todos por conectarse. Esta jornada educativa está organizada por los profesionales del Hospital San Pablo de Coquimbo, pertenecientes al Policlínico de Neurología, ¿ya? Para culminar esta celebración del Día de la Esclerosis Múltiple, que es una efeméride impulsada por la Federación Internacional de la Esclerosis Múltiple para concienciar a la población sobre esta enfermedad que afecta a muchos millones de personas, ya en el que buscamos romper las barreras sociales que afectan a las personas que padecen la esclerosis múltiple. Ya, bueno, vamos a hablar un poquito del cronograma, cómo nos vamos a organizar en esta jornada educativa. Primero vamos a cargo, o sea, primero va a hablar Verónica Cruchet, que es la colaboradora de la Corporación de Esclerosis Múltiple Chile, que es Verónica Cruchet. Luego nos hablará el enfermero Bastián Cortés, que él es el enfermero encargado del programa de esclerosis múltiple del Hospital San Pablo de Coquimbo. Nos va a hablar sobre la estimulación cognitiva y la esclerosis múltiple. Luego voy a hablar yo, que soy María José Espinosa, la interna de enfermería, sobre la actividad física y los beneficios en la esclerosis múltiple. Por último, nos va a hablar el doctor Fernando Molt, que él es el doctor encargado del programa de esclerosis múltiple en el Hospital de Coquimbo. Nos va a hablar sobre la calidad del sueño. Y por último, vamos a culminar esta sección con un cierre de preguntas. ¿Ya? Entonces, ahora le vamos a dar el paso a la señora Verónica Cruchet. ¿Salido? Ya. Hola, buenas tardes a todos. ¿Se ve ahí la pantalla? Se ve perfecto. Bueno, primero saludar, dar las gracias al Hospital de Coquimbo, a todo el equipo de esclerosis múltiple y al doctor Molt por esta invitación y por esta charla que vamos a tener, así que le agradezco mucho. Y bueno, yo voy a hablar un poco, voy a tratar de ser más o menos cortita, sobre, mira, me fui al final y tengo que, allí, sobre los tratamientos y el acceso a los tratamientos, ¿ya? A todo esto me presento, bueno, ya me presentó María José, pero soy Verónica Cruchet, presidenta de la Corporación Esclerosis Múltiple Chile. Y tenemos también nuestras sedes en Coquimbo, acá, a cargo de María Santander, Ina Castillo, y también en Concepción, ¿ya? Porque la idea es que estemos todos unidos a lo largo de todo Chile y por eso estas instancias son tan buenas. Entonces, vamos a hablar sobre los tratamientos. Como todos saben, nosotros estamos en el GES y en la ley de Cartesot. Eso es un tremendo avance y la verdad es que estamos súper orgullosos porque ustedes saben que en Chile hay más de 7.000 patologías reconocidas por el MinSal, más las enfermedades raras o huérfanas. Y hay solamente 22 patologías en la ley Ricarte Soto y 84 en el GES, y nosotros estamos en las dos. Así que realmente somos privilegiados y es bueno que eso lo sepan y le tomen el peso a lo que tenemos y a lo que hemos logrado, ¿ya? Entonces, yo quiero dejar en claro dos cosas. Primero, el GES solamente tenemos 2 tratamientos, con sus distintos nombres, fantasía o de laboratorio. Uno es el interferón beta, donde tenemos acceso al Abone y al Revif. Y el acetato de Glatiramer, conocido como Copaxone, claro que ahora se llama Cordoxone porque nos cambiaron el medicamento, ¿ya? Pero es acetato de Glatiramer. Esto es desde el 2010, que lamentablemente no ha sido actualizado, ¿ya? Pero desde el 2016, desde el 31 de octubre del 2015, que fue cuando se aprobó
la ley Ricarte-Soto, nosotros entramos en el primer decreto y esto empezó a correr desde el 1 de enero del 2016. Y nos entraron 2 medicamentos que fue el Fingolimod y el Natalizumab. Después, el 2018, logramos entrar el Alemtuzumab, Cladribine y Ocrelizumab. En el GES están los llamados primera línea y en la ley Ricarte-Soto los llamados segunda línea. En el GES son solamente inyectables y para esclerosis múltiple recurrente remitente. Y en la ley Ricarte-Soto tenemos esos 5 tratamientos que son para recurrente remitente y además el Ocrelizumab, que también es para esclerosis múltiple primaria progresiva. Por supuesto, nos falta mucho por hacer y mucho por entrar a estas canastas. Hemos logrado bajar los precios, hemos logrado entrar medicamentos, hemos logrado entrar exámenes, ¿ya? Pero falta mucho y lo más importante para actualizar es el GES. Porque vamos a ver aquí que esto es lo que tenemos, pero no es tan fácil el acceso, ¿ya? Como les decía, tenemos como desafío GES actualización de canastas, ya que tenemos solo 2 tratamientos. Además, nos indican cada vez más exámenes y tratamientos que no están incluidos en estas canastas, en estas prestaciones. Por ejemplo, los potenciales evocados, examen VIH, así como otros tratamientos. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque para pasar a la ley Ricarte-Soto, a nosotros nos exigen, o sea, a los médicos tratantes, obviamente, ¿verdad?, que tengamos falla a estos tratamientos de primera línea. Y dentro de la guía de la ley Ricarte-Soto se nombran no solo los interferones y el acetato de glatiramel, sino que también el aubayo, el plegridí, el tecfidera y otros, ¿ya? Pero sin embargo no tenemos acceso a esos medicamentos. Entonces tenemos que lograr que lo entre y bajar el valor de las canastas porque están muy caras. La verdad es que tenemos mucha gente que se les hace impagable estas canastas. Y cambiar los protocolos de acceso que los vamos a ver ahora, ¿ya? Esto, ¿por qué tiene que quedar tan claro, chicos? Porque hay mucha gente que de repente que están en ISAPRE y logran que las ISAPRE les cubra, por ejemplo, el tecfidera o el aubayo, ¿ya? Pero eso es un favor que hace la ISAPRE. Porque a mí muchos me llaman o me reclaman y me dicen, oye, pero a tal persona se lo dan, entonces yo necesito reclamar el ISAPRE. Bueno, uno no puede reclamar el ISAPRE porque la ISAPRE se guía por la ley. Y la ley dice que nosotros tenemos solamente interferones y acetato de glatiramel en el GES, ¿ya? Por eso que es tan importante luchar y pelear para que nos entren estos otros tratamientos, que estamos tratando desde hace años, pero todavía no hay caso. Y bueno, los protocolos de acceso que los vamos a ver. También tenemos muchos desafíos en la ley Ricarte-Soto. Bueno, incorporación de próximos tratamientos. Como ustedes saben, ¿verdad? La esclerosis múltiple es la patología que más discapacidad causa en el grupo adulto joven en el mundo, solo superado por accidentes. Y debido a esto, el avance científico en la esclerosis múltiple ha sido impresionante. O sea, en los últimos 10 años ha sido un boom del avance científico que hemos tenido para la esclerosis múltiple, ¿ya? Y esto nos ha cambiado la vida y ha cambiado la cara. Hace solo 10 años, la esclerosis múltiple era sinónimo de discapacidad. Esto, gracias al avance científico y a que hemos podido entrar estos medicamentos y tenerlos sin costo en la ley Ricarte-Soto y en las canastas en el GES, se ha cambiado la cara, bueno, en el mundo, ¿ya? Lo que pasa es que en Latinoamérica ha sido más lento, pero nosotros estamos súper avanzados. O sea, en Latinoamérica, dejo de lado Argentina, porque Argentina es un país para salud desarrollado, ¿ya? Pero con todos los otros países somos el país más avanzado. O sea, en la mayoría de los países latinoamericanos están solamente con los interferones, el acetato de glatiramel,
y están recién peleando por el Fingo Limón. Entonces, la verdad es que nosotros no tenemos nada que envidiarle al resto del mundo en Latinoamérica, pero nosotros siempre miramos más allá y nosotros tenemos que estar al nivel de los países desarrollados. Por eso seguimos peleando, ¿ya? Entonces, bueno, como les digo, ya en este minuto hay 3 o 4 tratamientos que están aprobados ya, y que hay 2 aprobados ya en el ISP, 2 más que se están por aprobar, y son tratamientos que tenemos que tratar de entrar. Sobre todo que hay uno que es para la secundaria progresiva, que hasta el minuto no teníamos ninguno. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros con los protocolos? Como les dije, somos apenas 22 patologías que hemos logrado entrar y acceder a la ley Ricarte Soto. Y de esas 22 patologías, solamente somos 2 que tenemos más de un tratamiento. Nosotros tenemos 5. Artritis reumatoide también tiene varios tratamientos. Y todos los demás tienen 1 o 2. Entonces, pero ¿cuál es el problema que tenemos? Al tener tantos tratamientos, nos hemos vuelto la piedra en el zapato para el Estado de Chile. Entonces, la verdad es que nos ponen protocolos para enlentecer un poco este cambio, ¿ya? Porque te obligan primero a pasar por GES, donde solamente están esos 2 tratamientos, que como bien sabemos, ¿verdad? Hay un 60% de personas que no responden bien a estos tratamientos. Además, hay personas que llegan al diagnóstico ya más avanzados, y los médicos especialistas quieren partir con otro tratamiento, porque saben que ya esa persona no puede esperar más tiempo. Y lamentablemente están amarrados de mano y tienen que partir por estos tratamientos del GES, que son excelentes, son los más antiguos, más probados, con menos efectos colaterales, pero lamentablemente hay un porcentaje muy grande que no le hacen efecto. Y a nosotros nos exigen, ¿verdad?, que cuando el médico tratante te dice, mira, esto no te está haciendo bien, así que hay que cambiarte a un tratamiento, te tiene que ver en persona un equipo de médicos, ¿ya?, que se llama el Consejo Asesor. Lamentablemente, para salud pública solamente hay un hospital que está aprobado como centro de referencia, ¿ya? Entonces, todos los pacientes de FONASA tienen que venir a Santiago al Barros Luco. Primero para confirmación de diagnóstico y entrar al GES, y después para cambio de tratamiento. Entonces, hay mucha gente que de regiones, esto pasa en todas partes, también pasa en Santiago, pero la gente de regiones le es difícil venir siempre a Santiago. En algunas partes el MinSal se hace cargo y paga, por ejemplo, el traslado, ¿ya? Pero en muchas partes no, eso hay que pelearlo paciente a paciente. Entonces, por ejemplo, tenemos gente en Punta Arenas, en Chiloé, en Iquique, ¿ya? Y que no es tan fácil llegar y venir a Santiago. O sea, no es solo el costo económico, porque el costo del traslado, generalmente no pueden venir solos, tienen gente a su cuidado, nos ha tocado gente que tiene a la mamá, tiene que dejarlo cuidado, tienen que pedir permiso en el trabajo, dejar a los niños con alguien, estar acá. Lamentablemente el Barros Luco, por más que hemos peleado, no hace todos los exámenes en un solo día, sino que, por ejemplo, llegan el lunes le hacen una evaluación, el miércoles otra, y a veces nos ha tocado que el próximo mes otra. Y además hacen esperar a los pacientes mucho tiempo. Tenemos sí casos, por ejemplo, acá como Coquimbo con el doctor Moll, en Concepción también con el doctor Torres, que se ha logrado ser más expedito, y algunas veces se ha logrado que no vayan los pacientes a el Barros Luco. Lo que nosotros pedimos es que los especialistas, porque tenemos la suerte nosotros de que si no tenemos miles de especialistas, sí tenemos muchos especialistas buenos en Santiago y en regiones, no en todas las regiones, pero sí tenemos que podrían ser puntos. Por ejemplo, Puerto Montt, que tenemos excelente equipo, acá mismo en Coquimbo, en Concepción.
Entonces, lo que nosotros pedimos, ok, si tú estás en Chiloé, que no te hagan venir a Santiago, que te hagan ir a Puerto Montt, ¿verdad? Pero también lo otro que estamos pidiendo, y que se atrasó todo por esto de la pandemia, porque habíamos logrado entrar, era al hospital digital, cosa que los médicos te pudieran ver por telemedicina, ¿ya? Y que además no fuera tan necesario, salvo que el médico tuviera algunas dudas. Y para eso, en esta época perfectamente se pueden mandar los exámenes, ¿verdad?, por telemedicina. Nosotros tenemos acá un tremendo ejemplo que ha hecho el doctor Moll, que él atiende por telemedicina a toda la gente de la zona norte, ¿ya? Pero, sin embargo, en el Barros Luco no aceptan esto y nos piden además muchas cosas para cambiar a la ley Ricarte Soto. Se obliga a tener por lo menos 2 brotes, o bien 6 meses falla, pero con brote, ¿ya? Lamentablemente, los tratamientos que nosotros tenemos no nos curan, ni nos revierten el daño, sino que enlentecen, atrasan y paran también el avance a una discapacidad, que puede ser evitable en la mayoría de los casos en este minuto. Nosotros logramos en la última guía de la ley Ricarte Soto, que fue el año 2019, lograr que además entrara en estos factores para poder hacer cambio de tratamiento, no solo las lesiones en la resonancia magnética, sino que agregaran la escala de discapacidad. ¿Por qué? Porque, como bien saben, y sus médicos también les han contado, ¿verdad? Y muchos lo han vivido, hay muchos brotes o avances que no se muestran en las resonancias magnéticas y que no salen las lesiones. Entonces ahí corre la escala de discapacidad. Esto es súper importante que lo conozcan y que le pregunten a sus médicos, ¿ya? Porque el médico ahora puede decir, ¿sabes qué? Ok, los exámenes siguen igual, o no han empeorado, están, ¿ya? Pero resulta que yo veo que subiste un punto porque la marcha está mal, está más lenta, y eso lo sabe el médico que te atiende y que te conoce. Entonces es súper importante que ustedes conozcan la escala de discapacidad, porque esta es una enfermedad, chicos, que ustedes tienen que involucrarse. Nosotros como pacientes tenemos el deber, más que un derecho, es un deber de involucrarnos en las decisiones que se tome con el médico especialista, ¿ya? Bueno, esta es la escala de discapacidad, que seguramente muchos la conocen, ¿ya? Y aquí viene la parte que a mí me interesa mucho que ustedes sepan. Una cosa es conocer lo que tenemos, lo que hay, los problemas, lo que hay que solucionar, lo bueno, ¿verdad? Porque tenemos muchas cosas buenas, pero más que un derecho, insisto, es un deber de ustedes. Tienen que preguntar por los tratamientos y decidir junto con el especialista el mejor medicamento para cada uno. Y si es necesario o no están contentos, consultar otra opinión médica. Y esto se lo pueden preguntar a su mismo especialista. Ningún especialista va a estar en contra de que ustedes le pregunten a otro médico, ¿ya? Porque hay muchos pacientes que dicen, ay, no, es que a mí el médico ni siquiera me explicó, ni siquiera sé cuál tratamiento, pero no me atrevo a ir a otro porque se va a enojar. Ningún médico se va a enojar, y esto después lo puede confirmar el doctor Moll, ¿verdad? Cuando hable, si ustedes piden otra opinión, y ellos mismos a mí, también, cuando me diagnosticaron, me vieron un montón de médicos, y ellos mismos me decían, anda a ver anda a ver este otro. Bueno, yo estoy diagnosticada hace 29 años, voy a cumplir 30, así que habían re poquitos médicos, ¿ya? Al revés, todos querían verme más o menos, ¿ya? Pero hoy día, sobre todo que tenemos esta gama de tratamiento, es importante saber lo que uno va a usar, ¿ya? Y también es un deber del médico explicarle las dudas y las consultas al paciente, ¿ya? Informar al paciente si el medicamento que se está recomendando está dentro de los tratamientos cubiertos o no por el GES o la ley. Y si te recomienda otro, ¿por qué te recomienda otro? ¿Ya? Porque también tenemos muchos casos de pacientes que nos dicen, mira, a mí mi médico me dijo tal medicamento, ya, pero no tengo idea ni cómo se pone, ni cómo se usa, y por qué te dio ese, no sé. Entonces,
Ahora, generalmente el médico que te conoce sabe más o menos, ahora, ningún médico es adivino, eso es lo otro, por favor, ya, porque también tenemos de repente reclamos. Hace poco tuvimos un caso de un chico que tuvo una reacción alérgica al interferón. La verdad es que era no muchos la tienen, yo también la tuve después de harto tiempo, y la verdad es que es súper molesta, se te hacen heridas. Entonces, pero mi médico me cambió tratamiento, ¿ya? Pero este chico era nuevo y quería demandar al médico porque le había dado esta alergia. Ningún médico es adivino, ¿ya? De cómo te va a hacer un tratamiento. Si el médico supiera qué medicamento a ti te va a hacer bien, pucha, sería fantástico porque te diría al tiro, mira, con este vas a andar bien, y todos somos distintos. Por algo se llama la enfermedad de las mil caras. Hay tratamientos, incluso esto del GES, ¿verdad? Que hay gente que lleva 20 años con esos tratamientos, están perfectos. Y hay gente que lo ocupa 6 meses y no le hace bien o tiene esta reacción, ¿ya? Entonces aquí el deber de pacientes y médicos es mantener un trato cordial y de respeto mutuo. Y recordar que los médicos son personas y no son magos ni adivinos, ¿ya? Y ustedes como pacientes tampoco. Entonces, tienen que hacer las preguntas. Yo siempre les digo que lleven sus preguntas anotadas y nunca salgan de la consulta sin tener resueltas las dudas, ¿ya? Y llévenlos anotados, ¿por qué? Porque a uno se le olvida. Uno generalmente va nerviosa al médico, sobre todo si está con un brote o no sabes lo que tienes o no sabes si el tratamiento te está haciendo bien, y a uno se le olvida. Entonces, es bueno llevar esta agenda, qué sé yo, donde uno va anotando. Va anotando, por ejemplo, pucha, hoy día me dolió la cabeza más de lo común, pero a lo mejor fue un día nomás, o a lo mejor han sido varios días. Entonces, llevarlo todo anotado y preguntarle, ¿ya? Y salir con las dudas siempre con respuesta. Y por eso a mí me interesa mucho esta parte, porque es importante que ustedes sepan sus derechos y sus deberes, ¿ya? Entonces, tener información oportuna y comprensible del estado de salud. Si ustedes no entienden qué les está diciendo su médico, tienen que volver a preguntarle, ¿ya? Y hasta que lo entiendan. Por último, él les va a decir, mira tal cosa, mira tal página, o con dibujitos. A mí me explicaron con dibujitos lo que era la esclerosis múltiple. Y lo entendí al tiro, ¿ya? Recibir un trato digno, respetando la privacidad del médico y del paciente. Recibir atención de salud de calidad y segura según los protocolos que nosotros tenemos. Ser informado de los costos de atención de salud. Se los vuelvo a repetir. Tenemos de repente pacientes que nos dicen, no, ¿sabes qué? A mí me dieron este tratamiento y me dijo el médico que es el único que me sirve. Y ese tratamiento resulta que no está cubierto ni por el GES ni por la ley. Entonces hay que preguntarle al médico, ¿por qué? ¿No tengo otra opción? Ahora, si tú tienes plata y puedes pagarlo, claro, perfecto. Pero si no, el médico te tiene que explicar por qué no te está dando un tratamiento que tenemos cubierto, ¿ya? Y el derecho de ustedes es aceptar o rechazar cualquier tratamiento. Y que su médico le entregue un informe de atención recibida durante la hospitalización. Eso a mucha gente se le olvida, ¿ya? Pero es importante que ustedes tengan su epicrisis después de cada hospitalización. Bueno, también tenemos deberes, ¿verdad? El deber de nosotros es entregar información veraz acerca de la enfermedad, la identidad y la dirección. Tratar respetuosamente al personal de salud. Es súper importante mantener un trato cordial. Todo el equipo multidisciplinario que a nosotros nos ve, médicos, enfermeras, tecnólogos, terapeutas, kinesiólogos, ellos no tienen la culpa de que nosotros estemos enfermos. Y además, cada uno tiene su especialidad. Entonces, hay que ser respetuoso y saber con qué persona está cada uno, ¿ya? Para reclamar hay procedimientos y tienen que hacerlo por esa vía. Y mantenerse informado es su deber. Nosotros les damos las herramientas, hacemos charlas, publicamos, trabajamos con los médicos, lo mismo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, ¿ya? Pero el deber
es de ustedes ocupar esas herramientas, ¿ya? Y participar en la comunidad de esclerosis múltiple, colaborar con los pares. Con eso te ayudas tú, ayudas a otros, ¿ya? Y eso nos va haciendo más fuerte y nos va haciendo tener mejor comunicación, saber lo que falta, saber por lo que tenemos que pelear. Entonces yo los insto, chiquillos, a que participen con sus médicos en estas actividades que nos invitan y en todas las actividades que hace la Corporación Esclerosis Múltiple Chile. Así que eso sería, si después tienen preguntas las dejamos al final, ¿verdad? Así que voy a terminar la presentación y dejar de compartir pantalla. ¿Ok? Ya, entonces ahora va a presentarnos el enfermero Bastián Cortés sobre la estimulación cognitiva en la esclerosis múltiple. Voy a compartir pantalla. ¿Está compartiendo? ¿Está compartiendo? No. Ahí. Ahora sí. Ahí sí. Bueno, ahí sí. ¿Se escucha? Sí. Ahí. ¿Sí? Sí, ¿Sí se escucha? Ya. sí, se escucha. Ya, súper. Hola, buenas noches. Bueno, para los que me conocen, mi nombre es Bastián Cortés, yo soy enfermero del Hospital San Pablo de Coquimbo. Bueno, primeramente agradecer la participación de cada uno de ustedes. Veo un par de caras conocidas por ahí, pacientes de nosotros, de nuestro establecimiento, y bueno, qué bueno que se pueda motivar a participar en estas actividades y en general a todos. Es un tema bastante interesante. Primero partiendo por las patologías autoinmunes y sobre todo por la esclerosis múltiple, que es el tema que nos convoca hoy día, ¿ya? Bueno, el tema que voy a exponer ahora va a ser sobre la estimulación cognitiva, ¿ya? Nosotros en nuestro policlínico, que se llama Policlínico Programas de Neurología, usualmente tratamos estos temas generalmente en la fase inicial, cuando tenemos pacientes que están recién iniciando sus primeras terapias de primera línea, como mencionó bien Verónica, y es un tema bastante interesante. Entonces, bueno, aquí yo puse algunas disyuntivas, me gustaría que ustedes las leyeran, pensaran un poco y si quizás se pudiesen extrapolar un poco a estas preguntas, porque probablemente más de alguno ha tenido estas dificultades. Ya, por ejemplo, mantener la atención durante conversaciones, recordar fechas o citas, perder la concentración o se desvía sin intención, le dificulta encontrar ciertas palabras durante una conversación, lo que claramente genera incomodidad en muchos pacientes, en realidad en gran mayoría. ¿Ya? Démosle a la siguiente. Entonces, para comenzar, primeramente, quisiera mencionar algunas generalidades sobre el deterioro cognitivo, ¿ya? Encontrar un concepto bastante amplio sobre deterioro cognitivo en realidad es bastante difícil. Hay conceptos para todos los gustos y de diferentes tipos, ¿ya? Pero sí, obviamente, va según niveles. Hay un deterioro cognitivo que es mucho más leve, otro que va mucho más moderado y otro más avanzado. Generalmente se asocia bastante a los problemas de demencia o de Alzheimer, como muchas personas lo conocen también, ¿ya? Pero, ¿cuál es la diferencia? Bueno, primeramente aquí en la esclerosis múltiple tiene una prevalencia del 40 al 70% de todos los pacientes. O sea, no es un tema menor ni tampoco un tema que en realidad se lleve a la ligera. ¿Ya? Esto está relacionado a una atrofia de la corteza cerebral, ¿ya? O una pérdida del volumen cerebral ligada un poco a al proceso de la enfermedad que creo que no tiene mucha relevancia detallarlo o desmenuzarlo en este momento.
Entonces, primero, Sí. tenemos que definir qué es lo que es la estimulación cognitiva y qué es lo que es la rehabilitación cognitiva, que son dos conceptos sumamente distintos. Primero, la estimulación cognitiva son estrategias que sirven para entrenar las capacidades o los sentidos cognitivos de nuestro cerebro. ¿Ya? Esas son las estimulación cognitiva, son estrategias. Y la rehabilitación cognitiva es un término mucho más integral que incluye las diferentes terapias que ejerce el equipo multidisciplinario, partiendo por un neuropsicólogo, ya por los terapeutas, por el neurólogo, etc. ¿Ya? Pasemos a la siguiente diapo. Entonces, ¿cómo saber si tengo o no tengo síntomas cognitivos? ¿Ya? Lo hablamos, casi un 70% de los pacientes con esclerosis múltiple tienden a tener un deterioro cognitivo, ¿ya? Pero esto no es igual en todos, ¿ya? Todos tienen diferentes áreas afectadas, y esto igual es un poquito lógico, porque depende mucho de la localización de las lesiones que ejerce la esclerosis múltiple, ¿ya? Si ya es a nivel cerebral, de cierta parte del cerebro, en alguna otra parte, ¿ya? Y si bien se presenta en estadios iniciales de la enfermedad, obviamente es mucho más evidente en fases avanzadas de la enfermedad, ¿ya? ¿Y cómo se reproduce esto? A través de una disminución de la atención, hay una alteración de la memoria, hay una disminución de la fluidez verbal también, y hay una alteración de la grafomotricidad, ¿ya? Ustedes se preguntarán qué es lo que es. Bueno, la grafomotricidad tiene que ver mucho con la motricidad al momento de, por ejemplo, de escribir, al momento de hacer ciertas actividades de motricidad fina como tejer, por ejemplo. Es bien sabido que la esclerosis múltiple de alguna otra manera genera estos síntomas un poco rígidos en las articulaciones, temblores, dolores articulares, y eso lo hace complicado poder realizar estas actividades. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, hay que tener en cuenta algunos conceptos, ¿ya? Voy a tratar de resumirlo y de generar que sea un concepto bastante fácil para ustedes, porque sé que igual, por la hora, me imagino que igual no es una clase de psicología, ni tampoco de psiquiatría, ni nada así. Ya, entonces, primeramente, mencionar, ¿qué es lo que es la plasticidad cerebral? Primeramente, la plasticidad cerebral se centra en la capacidad del cerebro, ya sea estructuralmente como funcionalmente, de adaptarse a las situaciones adversas. Ya, probablemente nuestro cerebro de alguna u otra manera trata de amortiguar el daño de estas lesiones que van impidiendo que se junten los circuitos de nuestro proceso neuronal y que puedan generar una respuesta. Entonces, la plasticidad cerebral es una capacidad que todos tienen, y que de alguna u otra manera nos ayuda un poco a ser como la moneda de cambio al principio de la enfermedad, de la esclerosis múltiple. Pero la plasticidad cerebral va de la mano con un concepto que se llama reserva cognitiva, que probablemente muchos de ustedes lo han escuchado, y la reserva cognitiva tiene que ver con nuestras reservas a nivel cerebral, ya a nivel cognitivo. Se dice que mientras más activa fue la persona durante su infancia, durante la adolescencia o durante la adultez joven, probablemente tienda a retrasar algunos síntomas cognitivos y el daño que se generan sobre él, ¿ya? O sea, mientras más activa fue la vida de la persona, hay una mayor reserva cognitiva, ¿ya? Bueno, y aquí entran conceptos de neurociencia y otros conceptos un poco más amplios, ¿ya? Entonces, la plasticidad cerebral, para hacer como suma ya es la capacidad de nuestro cerebro de adaptarse a los cambios adversos, al daño, como la moneda de cambio que tiene nuestro cerebro de alguna otra manera para adaptarse. Y la reserva cognitiva, de alguna otra manera, es lo que todos tenemos y que de alguna otra manera nos ayuda un poco a paliar estas dificultades. Entonces, avancemos a la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos un pequeño gráfico. Bueno, les voy a pedir que omitan aquí donde dice síntomas clínicos de demencia en una orillita de este gráfico, porque en realidad no es de demencia, sino de esclerosis múltiple. Entonces, tenemos que mientras una persona tiene una alta reserva cognitiva, o sea, tuvo una vida bastante activa, desarrolló harta lectura, pintura, música, etc.,
probablemente sus síntomas clínicos en cuanto al deterioro cognitivo se van a retrasar, ¿ya? En comparación con otras personas que de alguna otra manera tienen una baja reserva cognitiva, va a ser mucho más precoz eso, ¿ya? Así que pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, recién comentamos que este deterioro cognitivo de los pacientes con esclerosis múltiple se desarrolla en diferentes áreas. Yo voy a tratar de resumir algunas, y una de esas es la atención, ¿ya? Que la atención como concepto es una selección de estímulos para elaborar una respuesta motora o mental, ¿ya? Es lo que nosotros llamamos coloquialmente estar atento, ¿ya? Algún estímulo, alguna actividad. Entonces, como recomendaciones, ¿qué es lo que es importante? Primero, evitar ciertos distractores, establecer rutinas, que probablemente va a ser una frase que muchos ya han escuchado y van a seguir escuchando, que las rutinas de alguna u otra manera son una ayuda a memoria para evitar justamente los olvidos y que de alguna u otra manera nos veamos más afectados por este deterioro cognitivo. Ya hacer nuestras actividades de una en una, ya probablemente cuando tratamos de abarcar más actividades o tratamos de hacer muchas actividades, de alguna otra manera eso genera más estrés y el estrés de alguna otra manera es súper incompatible a la esclerosis múltiple y creo que muchos ya lo han escuchado. Y también genera incertidumbre, genera olvido, la capacidad de concentración o de atención se pierde. Por eso es importante siempre hacer nuestras actividades una a una, de una forma pausada y a nuestro ritmo. Y lo más importante, y que es uno de los temas que se van a tocar en un ratito más, es el dormir adecuadamente. El descanso influye profundamente en la calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple. Y el descanso va de la mano un poco con la higiene del sueño, o sea, cómo es nuestra calidad del sueño, como también en cuanto a la cantidad de horas de dormir, ¿ya? Entonces, como recomendaciones generales, la concentración a través, por ejemplo, de la lectura, el estar relajados, el descansar apropiadamente, la organización de nuestra rutina diaria, influyen positivamente a mermar estos daños en la atención. ¿Ya? Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí yo traté de poner algunas actividades, porque de eso se trata esta jornada en realidad, de agregar algunas sugerencias. Por ejemplo, aquí tengo algunos juegos que son bastante clásicos. Por ejemplo, tenemos el Ludo, que de alguna otra manera igual ayuda y es una forma entretenida también de fortalecer la atención. El solitario también. Encontrar las diferencias. No todo son sopa de letras también, sino también tenemos diferentes tipos de juegos que pudiésemos ayudar. ¿Ya? Y de alguna u otra manera, el seguir instrucciones. Bueno, ahí yo puse en una orillita una persona explicando unas instrucciones a algunos alumnos. La atención va ligada también al recibir las instrucciones y también a replicar lo que nosotros entendemos, ¿ya? Como por ejemplo, y esto es un ejemplo bastante básico, cuando a un chico, a un niño se le enseña a amarrarse los zapatos, se le enseña que una colita va por acá, por allá, se genera una mariposa. Bueno, de alguna otra manera, la forma de nosotros evaluar que la persona estuvo atenta a las instrucciones es justamente que la persona lo replique, ¿ya? Entonces, es una manera también y un verificador de ver si de alguna otra manera la persona puso atención o cómo está su capacidad de atención, ¿ya? Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Y bueno, aquí, devuélvete un poquito, María José. Eso. Bueno, aquí yo puse un juego donde, de alguna u otra manera, hice una foto que extraje de el librito de estimulación cognitiva, donde básicamente habla un poco lo que comentamos recién. De alguna u otra manera, la forma de evaluar la atención es replicando las instrucciones que se le entregó a la persona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una actividad donde se le dan una instrucción a la persona y de alguna u otra manera la persona tiene que ejercerla. Por ejemplo, en la letra A dibuje una flor al lado de la estrella. Entonces, una manera de ver si la persona entendió es que lo replique, ¿ya? Pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno,
El punto número 2, y creo que de alguna otra manera es el más clásico que se ve afectado, es la memoria. ¿Ya? Y la memoria como concepto muy breve es nuestra capacidad o un estímulo cognitivo que permite aprender y retener información en el tiempo. ¿Ya? Y va de la mano con la atención. Si se da cuenta, todos estos conceptos van muy ligados porque por sí solo es difícil que puedan funcionar. Todos tienen una secuencia lógica. Hay un proceso, hay un estímulo, la persona procesa la información, se genera un pensamiento y también se tiende a replicar. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros recibimos un estímulo, una información, la persona adquiere esta información, la procesa, la consolida, o sea, dice, bueno, la tabla del 5 sí, del 5 es tanto, 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 entonces, listo, y acá. Y después el recordatorio es cuando, después de mucho tiempo después, ya sean semanas, meses, la persona recuerda o rememora eso que ya consolidó, ¿ya? Entonces, la memoria, si se dan cuenta, tiene un principio, un desarrollo y va avanzando, ¿ya? Eso sería lo lógico y lo normal. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Primeramente, utilizar calendarios, ¿ya? Utilizar calendarios para fechas de cumpleaños, citas laborales, consultar el reloj. Es una buena forma de trabajar la memoria estableciendo horarios. Por ejemplo, a la 1 de la tarde voy a almorzar, a las 5 de la tarde tengo que comer una colación, bueno, a las 7 de la tarde tengo que hacer tal actividad, o sea, a las 10 de la mañana tengo una reunión y de alguna otra manera vamos trabajando este proceso de memoria. Idealmente siempre andar con una libreta y con un lápiz. ¿Ya? De alguna otra manera nos ayuda un poco a organizar nuestras actividades y también utilizar los recordatorios. ¿Ya? Y bueno, aquí también podemos recomendar utilizar notas como por ejemplo no olvidar hacer esto, no olvidar hacer lo siguiente, no olvidar que en tal fecha tengo una reunión, que tal fecha tengo que hacer esto, etc. ¿Ya? Idealmente también se pudiesen ocupar carpetas para ordenar ciertos documentos, exámenes sanguíneos, resonancias, tal y tal, en una carpeta. Entonces, de alguna otra manera, nosotros después sabemos que en esa carpeta, en tal sesión de esa carpeta, está tal examen. ¿Ya? Y bueno, lo más clásico, y creo que de alguna otra manera todos hemos replicado eso, que son las listas de compras, ya en el supermercado. De alguna otra manera hacer una lista mensual o semanal como ustedes lo hagan. Y puede hacer una ayuda a memoria también para ustedes. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí puse dos como actividades clásicas, que si bien no es un juego, pero influye bastante en la memoria, como son los álbumes fotográficos. ¿Ya? Y es muy importante y es un factor bastante positivo el rememorar historias a través de un álbum. Por ejemplo, un álbum de nuestra infancia, vamos viendo fotos y vamos recordando que en tal momento nos tomaron esa foto, estábamos haciendo tal cosa, en tal situación. Y que de alguna otra manera yo creo que todos tienen acceso a un álbum de fotos. Bueno, ahora no sé si existen los álbumes, creo que ahora todo está en los celulares, pero el resultado es el mismo. Y bueno, un clásico juego que creo que todos conocen, que es el Memorize también, que también nos ayuda un poco a trabajar la memoria. Pasemos a la siguiente. Bueno, el tercer factor que se ve bastante mermado es el lenguaje, ya que es una capacidad cognitiva de comunicar mensajes ya con el aquí, con el ahora, con el ya, que no necesariamente tienen que ser cosas que nos estén pasando ahora, sino se pueden comunicar cosas que no pasaron o que nosotros deseamos que pasen en un futuro, ¿ya? Es comunicarnos, eso es el lenguaje, y el lenguaje, y aquí hay una gran frase que quise eh, mostrarles, que el lenguaje es el vestido de los pensamientos, ¿ya? De alguna u otra manera, a nivel cerebral hay un circuito que genera todo un pensamiento, un procesamiento de esta información, se tiene que consolidar y se replica a través del lenguaje, ¿ya? El lenguaje es
puede ser verbal o también motor o a través de gesticulaciones. Y por eso yo aquí puse también una imagen de lengua de señas, que es un tema bastante interesante y que está muy, muy en boga hoy en día. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para fortalecer el lenguaje? Primero, mirar a la cara al hablar a las personas, ¿ya? De alguna otra manera, el lenguaje tiene que ir acompañado de una situación de relajo y también una situación bastante pausada a nuestro ritmo, ¿ya? Usualmente las personas, cuando tienen cierta dificultad para comunicar sus ideas, para comunicar ciertas cosas, se ponen nerviosos o sienten que no les salen las palabras y tienden a agachar la mirada. ¿Ya? Y eso de alguna otra manera genera estrés, genera incertidumbre, se nos embarra toda la comunicación. Entonces, más que recomendaciones, un poco reforzar lo que hablamos anteriormente, el proceso del lenguaje y de la comunicación en sí tiene que ser un proceso lento, pausado y a nuestro ritmo, ¿ya? Por eso igual puse aquí que no había que ponerse nervioso. Idealmente elegir lugares tranquilos, ya evitar los lugares bulliciosos, estresantes, que sean poco armoniosos. Por ejemplo, en el centro, hoy en día es de locos ir al centro, sobre todo con el, no hay cuarentena, por ejemplo, acá en Coquimbo, me imagino que en otras regiones sí, y todos estamos pasando por diferentes situaciones, pero ya es un poco estresante hablar en un lugar donde se escucha bulla de muchas personas, en un lugar están haciendo una construcción, se escuchan los sonidos de las herramientas, etcétera, y de alguna otra manera no es un lugar que se pueda adecuar a una buena comunicación, ¿ya? El leer y el escribir también fortalecen. Creo que de alguna otra manera el leer y escribir es una buena recomendación de forma transversal para todos los procesos de estimulación cognitiva, ya sea para la atención, para la memoria, para el lenguaje, porque de alguna otra manera lo que nosotros estamos leyendo y después estamos replicando, lo que estamos escribiendo, tiene que haber todo un proceso cerebral, ya tiene que ir de la mano con la memoria, con la concentración o con la atención, y con el lenguaje obviamente. Y obviamente pensar antes de hablar, y esto va de la mano con lo que mencionamos anteriormente, de hablar, establecer conversaciones a nuestro ritmo, a nuestra manera, sin apuro, ¿ya? Y obviamente tienen que ser temas de intereses para cada uno. Pasemos a la siguiente. Entonces, aquí, bueno, aquí puse algunos juegos que son, creo que clásicos, la sopa de letras, que creo que todos la conocemos, los crucigramas, y puse aquí un celular, porque de alguna otra manera el lenguaje social o el establecer, el sociabilizar con personas conocidas, con amigos del trabajo, etcétera, ayuda bastante, ¿ya? Porque de alguna otra manera nos hace sentir mucho más cómodos, más tranquilos en nuestros sitios confort, mucho más aceptados también. No olvidar que la esclerosis múltiple de alguna otra manera genera un impacto en el estado de ánimo de cada persona, ¿ya? Y de alguna otra manera, la mejor manera para poder afrontar esta situación es respaldándonos de nuestras redes de apoyo, ya sea familias, amigos, estableciendo una buena conversación en un lugar adecuado, ya sea no sé, en la playa, en un parque, etc. Pasemos a así. Entonces, por ejemplo, aquí puse una actividad que no sé si se alcanza a ver bien, pero va enfocado un poco en lo mismo. Ahí, sí. Entonces, por ejemplo, nos dan ciertas definiciones y nos ponen como ayuda la letra inicial de esa pista que nos están dando. Entonces nosotros tenemos que armar la frase o la palabra, ¿ya? Con lo que nos están entregando ahí en la definición, ¿ya? Y por último tenemos la visoespacialidad, ¿ya? Que pareciera que es una frase bastante compleja, pero en realidad es nuestra orientación, ¿ya? Es la forma cognitiva que de alguna otra manera nos permite localizar ciertos objetos de nuestro entorno y visualizar algo y también solucionar o generar una respuesta, ¿ya? Y el clásico, pero el clásico ejemplo es cuando se está estacionando un auto. Bueno, ahí yo puse una foto ahí de un accidente vehicular múltiple,
que de alguna otra manera cuando se está estacionando, la persona tiene que estar primero manejando y a la vez observando el retrovisor para poder poner de forma adecuada el auto y no chocar o pasar a llevar algo. Entonces, de alguna otra manera estamos generando dos actividades, pero dentro de lo mismo. Ya, primero tenemos que tener una orientación espacial y ver dónde nos vamos a estacionar y después ejercer el movimiento con el volante para estacionar el auto. ¿Ya? ¿Qué recomendaciones tenemos sobre este concepto de visoespacialidad? Primero, busque puntos de referencia, por ejemplo, edificios, parques. ¿Ya? Por ejemplo, si tienen que hacer algún trámite, ideal que sepan dónde tiene que ser, como por ejemplo al lado de, o en el lugar tanto, a una cuadra de. Entonces, de alguna manera tenemos ya un punto memoria que nos está generando una orientación y desde ahí desarrollamos todo el resto. ¿Ya? Utilizar pulseras identificadoras. Probablemente a más de alguno le ha pasado que tienden a perder un poco la orientación de cuál es la mano derecha o cuál es la mano izquierda. Y de alguna otra manera también sirve ocupar ciertas pulseras identificadoras o algún distintivo que diga esta es la mano izquierda y esta es la mano derecha. ¿Ya? Y por último, ordenar los elementos, ciertas cosas que tengamos en cajas de colores, que nunca está de más. ¿Ya? Bueno, algo súper cotidiano, por ejemplo, los calcetines en una caja azul. Por ejemplo, útiles de aseo en otra caja, los víveres en otra caja, y así, los tenedores, las cucharas, todo eso ordenarlo en otra caja, y de alguna otra manera nosotros estamos recordando y nos estamos orientando a través del color. ¿Ya? En la caja verde estaban los utensilios de cocina, en la caja azul estaban mis calcetines. ¿Ya? Pasemos a la siguiente diapositiva. Y bueno, aquí tenemos algunas actividades de orientación o de visoespacialidad. Primero tenemos el juego del laberinto, que creo que es un clásico, creo que todos lo conocen. Tenemos los rompecabezas, los puzzles. Es muy buena actividad y también requiere, y si se dan cuenta, incluir todos los otros conceptos, estar sumamente en atención, estar muy orientado. Y tenemos también el juego de la unión de letras o de números también, que creo que de alguna manera van juntando, van uniendo el 1 con el 2, el 3, el 4, hasta conformar la figura que nos quiere mostrar la actividad. ¿Ya? Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, eso. Ya, espero que les haya gustado. Traté de hacer lo más simplificado posible. Es un tema bastante, pero bastante amplio. Bueno, cualquier duda la pueden hacer al finalizar esta actividad, que vamos a hacer una ronda de preguntas. ¿Ya? Eso. Gracias. Ya, muchas gracias. Entonces, ahora vamos a pasar entonces con el segundo tema, con el tercer tema. Ahí. ¿Se alcanza a ver? No. Ahí apareció, pero ¿Se está compartiendo? No. Ya. Ahí sí. Ahí se está viendo la presentación. ¿Ahora sí? Sí, ya. Perfecto. Bueno, me presento. Mi nombre es María José Espinosa. Soy interna de enfermería. Estoy en mi último internado y estoy realizándolo en el CAE, en el Consultorio de Especialidades Médicas del Hospital San Pablo de Coquimbo. Ya hoy yo les voy a hablar un poquito sobre el ejercicio físico en la esclerosis múltiple. Ya, a modo de introducción y de contextualizar un poquito, el ejercicio físico en la esclerosis múltiple ha sido como objeto de controversia,
De hecho, muchos médicos recomendaban que se evitara realizar el ejercicio físico, así como otras actividades que pudiesen resultarles fatigosas, ¿ya? ¿Y por qué decían esto? Porque decían que pudiesen alterar o preservar esa mínima energía para realizar sus actividades de la vida cotidiana, ¿ya? Por ejemplo, para entender esos motivos, podemos como remontarnos a los años como 1890, en que diversos oftalmólogos describieron por primera vez la discapacidad visual que aparecía con el ejercicio físico, ¿ya? Pero ellos no tomaron en cuenta la temperatura corporal, ¿ya? Por lo tanto, asumieron que estos síntomas se debían al ejercicio físico y no tomaron en cuenta que era producto de la temperatura corporal. Por lo tanto, se advertía a las personas que no realizaron la actividad física. De hecho, hoy sabemos que como entre un 60 a un 80% de los pacientes que realizan actividad física pueden por el aumento de la temperatura corporal pueden empeorar sus síntomas neurológicos. Otro argumento que decían los médicos era que se evitase el ejercicio físico, ya que se centraba básicamente en uno de los síntomas como más comunes y más discapacitantes de la esclerosis múltiple, que es la fatiga. Y en este caso se consideraba que el ejercicio físico podía empeorar la fatiga y se suponía como un gasto energético que podía agravarlo y por lo tanto que los pacientes no realizaran sus actividades de la vida diaria, ¿ya? Pero hoy sabemos que ese incremento de la temperatura en el cuerpo durante el ejercicio físico, si bien puede implicar un empeoramiento de algunos síntomas de la enfermedad, este agravamiento remite tras el reposo y es temporal, ¿ya? Y por lo tanto, no afecta el transcurso de la enfermedad. Además, diversos estudios revelan que resulta súper beneficioso y seguro participar en actividades de la física y debiera ser y formar parte de los hábitos saludables de los pacientes con esclerosis múltiple, del mismo modo que debiera ser para las personas que no tienen la enfermedad, ya que tiene múltiples beneficios fisiológicos y que los vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Bueno, acá yo quise poner algunos de los síntomas que afectan su respuesta al ejercicio físico, ¿ya? Y esto hay que tenerlo sumamente en cuenta, porque dependiendo del nivel y de la naturaleza de la discapacidad, van a ser cómo va a ser la respuesta de nosotros frente al ejercicio físico. ¿Cuáles son los síntomas y signos como la espesticidad, la sensibilidad al calor, la debilidad muscular, la fatiga, que es como el síntoma como más discapacitante, la alteración del equilibrio, la descoordinación? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los beneficios. Ya, las personas con esclerosis múltiple por lo general tienen como un nivel menor de actividad física y un estilo de vida más sedentario, ¿ya? Por lo tanto, que para cualquier persona va a producir o va a conducir a un desacondicionamiento. Por lo tanto, como les dije anteriormente, debiera ser incorporado como hábitos de nosotros de un estilo de vida saludable. ¿Ya? Vamos a hablar sobre los beneficios a nivel fisiológico. Mejora nuestra capacidad física, mejora nuestra función muscular, ayuda a incrementar la fuerza, el tono muscular, aumentar la flexibilidad y el rango del movimiento de las articulaciones, ¿ya? Además, previene de una complicación que es frecuente, que es la atrofia por desuso, o sea, de que los músculos se van como achicando y se van atrofiando producto de que no los utilizamos, ¿ya? Por lo tanto, el ejercicio físico podría ser beneficioso porque estaríamos previniendo esto, ¿ya? También el ejercicio físico mejora la alineación de la estructura ósea, mejora la función pulmonar, ¿ya? Existe una producto del déficit motor, se va produciendo una disminución de la fuerza y de la resistencia de los músculos respiratorios. Por lo tanto, existen muchos ejercicios respiratorios que le ayudan a las personas con esclerosis múltiple a tener una mejor función
ya que pueden regular la respiración, pueden tener una respiración un poquito más profunda y más regular, ¿ya? Activa nuestro sistema inmune. Está comprobado científicamente que al realizar actividad física libera diversos mediadores que nos ayudan a nuestro cuerpo para combatir cualquier microorganismo que quiera ingresar, ¿ya? Reducción del riesgo de comorbilidades. Como sabemos, somos un país con alta prevalencia de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, y estas enfermedades están abocadas netamente a que no tenemos estilos de vida tan saludables, porque no realizamos actividad física, la alimentación no es tan adecuada. Entonces el ejercicio es fundamental para poder reducir este riesgo de llevar a estas enfermedades, ¿ya? Mejora nuestra función cerebral, ¿ya? Si bien en este punto no existe tanta evidencia científica, pero los pocos estudios que hay dice que cuando las personas tienen una mejor función cardiorrespiratoria, nuestra función cerebral mejora, también nuestra estimulación cognitiva mejora y por lo tanto se podría considerar como un factor neuroprotector. Bueno, respecto a los efectos funcionales, acá mejoraría con todo, ya mejoraría los pacientes que tienen espasticidad, podría mejorar la coordinación, el equilibrio, la fuerza muscular, la debilidad muscular, ya que es uno como de las complicaciones más frecuentes que tienen, y la fatiga, ya que este es como el principal síntoma, como más discapacitante. El realizar actividad física reduce estos efectos y podría ayudarles a que realizasen actividades de la vida diaria con menos esfuerzo. Bueno, a nivel psicológico tenemos múltiples efectos, reduce el estrés, porque al estar realizando actividad física estamos liberando hormonas, aumenta nuestra autoestima, mejora nuestra calidad de vida, con el solo hecho de ya tener una rutina, nos va a contribuir a que estemos más abiertos de mente, y fomenta el apoyo y la interacción social, porque al realizar actividad física tenemos que abrirnos a conectarnos con el medio ambiente o con otras personas para poder realizarlo. Bueno, es súper relevante que la prescripción del ejercicio físico para las personas con esclerosis tiene que ser individualizada, de modo que respondan de la mejor forma posible a las necesidades individuales y a los síntomas. Ya, por lo tanto, se recomienda que siempre sean asesorados por un profesional, ya que hay que tener en cuenta varios factores. Ya hay que tener en cuenta, por una parte, el curso y la fase de la enfermedad, por otra parte, el grado de discapacidad que tengamos ya de la enfermedad, la edad, porque vamos a considerar que no es lo mismo, por ejemplo, la prescripción del ejercicio físico en una persona joven a comparación de una persona adulta, las enfermedades concomitantes, porque, por ejemplo, un paciente cardiópata no puede tener el mismo esfuerzo físico que una persona que está vital, y las secuelas de la enfermedad, ¿ya? Bueno, acá les voy a hablar un poquito de los tipos de entrenamiento y qué dicen las recomendaciones según la evidencia científica, ¿ya? Los tipos de entrenamiento. Ya el entrenamiento aeróbico es súper bueno porque mejora nuestra capacidad aeróbica. Ya se recomienda siempre realizar con ejercicios como de bajo impacto, ya realizar ejercicios como bicicleta estática, caminar, ejercicios aeróbicos como por ejemplo bailar, ya que sean realizados a lo menos 3 veces a la semana durante al menos 30 minutos, ya. Ahora, por ejemplo, si es que tienen síntomas muy fatigantes, pueden parcelar, por ejemplo, estos 30 minutos en secciones de 15 o de 10 minutos hasta completar los 30. Por otra parte, el entrenamiento de la fuerza también se recomienda, que es muy importante para combatir los efectos de esa debilidad muscular que inciden sobre la calidad de vida. Ya las recomendaciones
sobre el entrenamiento de la fuerza debe basarse siempre en el nivel funcional de cada persona. Ya es importante que igual se asesoren por un profesional porque tiene que ir adecuando el ejercicio de acuerdo a la capacidad de cada persona, ¿ya? Al principio se pueden realizar ejercicios con equipamiento mínimo, como por ejemplo bandas de estiramiento, sacos de arena o su propio peso corporal, con un número de funciones determinado por el nivel de fatiga. ¿Ya? Lo otro que se recomienda es que no se ejercite el mismo grupo muscular por 2 días consecutivos, ¿ya? Porque podrían empeorar los síntomas de la fatiga. Entonces, no hay que realizarlo por 2 días consecutivos. Por otra parte, el entrenamiento de la flexibilidad, esto es súper importante porque el acortamiento de los músculos puede ser resultado de la espasticidad o de pasar un prolongado reposo en cama, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que realicemos ejercicio y para esto existe una disciplina que yo la encuentro súper fabulosa, que es la yoga, en el cual a través de esta disciplina podemos complementar esa fase de relajación, estas posturas que nos ayudan a la flexibilidad y que nos van a favorecer y van a tener múltiples beneficios como a través de la fuerza muscular, eh, la coordinación, ¿ya? Y por último, vamos a hablar sobre algunas consideraciones a la hora de realizar el ejercicio físico que tenemos que tener, ¿ya? Bueno, existen factores medioambientales que pueden influir en nuestra respuesta frente al ejercicio físico. Por un lado está la temperatura, ¿ya? Existen diversas opciones para aliviar estos incrementos de temperatura. Primero se recomienda que bebamos agua antes y durante del ejercicio, realizar ejercicio en un área acondicionada o bien ventilada y utilizar prendas de refrigeración, ya como por ejemplo ponernos bandas en la cabeza, chaleco o prendas húmedas, ya, porque como sabemos que la temperatura corporal puede empeorar nuestros síntomas. Por otra parte, los factores funcionales, la fatiga, que es como el síntoma como más discapacitante. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que tener para evitarlo? Es el enfriamiento, ¿ya? El ejercicio moderado, siempre empezar con ejercicios de bajos impacto y después ir subiendo, establecer un equilibrio entre el ejercicio y el reposo, por eso se recomienda de que sea 3 veces a la semana y realizar ejercicio lo más temprano del día porque se dice que a medida que avanza el día, la fatiga se va presentando. Bueno, a modo de conclusión, el ejercicio físico es beneficioso, como sabemos, para la esclerosis múltiple, sobre todo para mantenernos funcionales. Nos ayuda tanto a nivel fisiológico como a nivel mental, y siempre debemos elegir un ejercicio que se acomode a nuestra capacidad y que sea de nuestro interés. Yo les confeccioné unas cartillas educativas que se las vamos a hacer llegar, que estas cartillas educativas se componen básicamente de ejercicios básicos que ustedes pueden realizar en su casa, ejercicios de entrenamiento de la fuerza, ejercicios respiratorios, de coordinación, de equilibrio estático, para que se vayan motivando y lo vayan realizando en sus casas con elementos básicos. Eso. Gracias, María José. Muy interesante la presentación y las recomendaciones que creo que de alguna otra manera es lo que más nos queda y va a ser muy útil para los pacientes también. Y es uno de los temas que más nos consultan también a la hora de ir a los controles sobre la actividad física. Ya, así que para ir cerrando un poco esta jornada, nos queda el último tema que va de la mano con el doctor Fernando Moll, que tiene que ver con los trastornos del sueño y algunas recomendaciones. Así que vamos a dar paso al doctor Moll para ver si puede proyectar su presentación.
Hola, buenas noches. Primero que nada, chequear que se esté escuchando bien. Sí, perfecto. Sí. Bueno, en honor a la hora y primero agradecer al equipo de enfermería que nos ha dado estas charlas y estos tips que son tremendamente importantes, y agradecer también a la gente que está, a ustedes, los pacientes que están conectados. Sin los pacientes, la verdad que este día de conmemoración, nosotros conmemoramos una enfermedad, y conmemoramos una enfermedad porque sabemos que esta enfermedad podemos darle algún tipo de solución. Y yo quiero solamente tocar lo que dijo Verónica al comienzo. Tener hoy día esclerosis múltiple es una forma muy distinta de vivirlo como lo vivíamos los que nos tocó enfrentar esta enfermedad desde este punto de vista, del punto de vista médico, hace más de 10 años. Entonces, en honor al sueño, también voy a ir relativamente rápido porque para que después dejemos un tiempo de poder comentar. Los trastornos del sueño son frecuentes en la población general, y ahora que hemos estado sometidos a esta pandemia, la verdad que se han vuelto más frecuentes. Vamos a hablar un poco sobre el trastorno del sueño, esclerosis múltiple, qué es lo que pasa actualmente y cómo esto puede afectarnos en nuestro desenvolvimiento del día a día. En general, los trastornos del sueño son infradiagnosticados, o sea, lo diagnosticamos poco en la población general, y más aún en los pacientes con esclerosis múltiple, y eso muchas veces tiene que ver con culpa en parte compartida, es porque los pacientes no le dan mucha importancia y los médicos y el equipo de salud no les preguntan. Ya alrededor de más o menos un 50% de los pacientes pudieran tener alguna vez trastorno del sueño, y sabemos que si yo tengo más trastorno del sueño, voy a tener más síntomas de la esclerosis múltiple y viceversa. En este sentido, esto en la población general, nosotros tenemos clasificaciones para el trastorno del sueño, entonces decimos, bueno, el trastorno del sueño podría ser insomnio, trastorno respiratorio, tener mucho sueño durante el día, trastorno del ciclo circadiano, parasomnia, lo que conocíamos nosotros cuando niños como sonambulismo, etc. Vamos a revisar los que son más frecuentes en la población general y en especial en los pacientes con esclerosis múltiple. Estos son los principales. Hipersomnia diurna, tener mucho sueño durante el día, que levante la mano, yo lo he tenido hoy día en la mañana, pero hay una causa a veces específica para tener esto, ¿no es cierto? El síndrome de apnea del sueño, roncar, tener roncopatía y eso llevar a trastornos durante el día, el insomnio, el síndrome de piernas inquietas y la narcolepsia. Se los voy a ir contando muy brevemente. Primero que nada, tener mucho sueño durante el día de repente es difícil de poder diferenciar con la fatiga. ¿Ya? Fatiga cuando uno tiene falta de energía física. El paciente dice, ¿sabe qué? Tengo poca energía para hacer las cosas durante el día, tanto física como mental. Pero la hipersomnia o la somnolencia es quedarse dormido. ¿Ya? O sea, yo me estoy quedando dormido mientras estoy esperando al doctor que me hace esperar como 1 hora para que me hacer masar. Me estoy quedando dormido en la sala de espera, me estoy quedando dormido a veces en el auto cuando voy en camino. Y para eso nosotros tenemos algunas formas de poder diferenciarla. La hipersomnia es tener mucho sueño durante el día de forma patológica y después de haber dormido bien en la noche. Esto es súper importante porque los que hacemos turno, yo sé que también hay gente que está aquí conectada que también trabaja en turno, al trabajar en turno podemos tener hipersomnia del día solamente por haber dormido mal durante la noche. Ahora, si uno lo ve en la población general, la principal causa por la cual los pacientes consultan es porque tienen hipersomnia. Y la principal causa de hipersomnia, aunque parezca de perogrullo, es el síndrome de sueño insuficiente. O sea, uno puede tener mucho sueño durante el día porque duerme poco en la noche. Sin embargo, cuando vemos las personas que vienen a consultar a un hospital y se hacen un estudio de sueño, por ejemplo, la mayoría es por un trastorno respiratorio durante el sueño, como es el síndrome de apnea del sueño, que además puede producir hipersomnia, o sea, puede producir que uno tenga mucho sueño durante el día. Hay una escala, les puedo después dejar una página que nosotros tenemos, se llama apneadelsueño.cl, donde ustedes pueden bajar esta escala y pueden ver si tienen mucho sueño durante el día. Esto se puede hacer en la casa, escala de Epworth se llama, o escala de hipersomnia. Pero, como les contaba, no solamente es tener sueño durante el día, sino que bien la causa. Y una de las causas pudiera ser el síndrome de apnea del sueño. Ya todos hemos escuchado de las personas que roncan, que hacen pausa respiratoria, que luego tienen mucho sueño durante el día, o a lo mejor tenemos algún familiar o amigo que además usa un dispositivo que se llama CPAP, que es un dispositivo para dormir en la noche. Bueno, esto es frecuente en la población general. El riesgo de apnea del sueño
según la variabilidad de estudio, va entre el 7 al 21% en la población general. Por lo tanto, no es tan infrecuente que vamos a tener esto también en pacientes que tengan esclerosis múltiple. Esto tiene síntomas, que son los ronquidos, el sueño fragmentado, tener pesadillas, boca seca, sudoración, bruxismo, alteración del apetito sexual, etc. Pero también durante el día uno puede tener mucho sueño durante el día, dolor de cabeza en las mañanas, cansancio, y esto es difícil de poder diferenciar de la fatiga, irritabilidad, puede exacerbar una depresión, disminución del libido, apetito sexual y disfunción eréctil en los hombres, y exacerbar la fatiga. Entonces, los pacientes con esclerosis múltiple, especialmente la localización que pudieran tener algunas lesiones, esto tiene que verlo cada uno con su médico, pudieran tener mayor riesgo de tener apneas del sueño. Y esto caracterizado por fatiga, deterioro cognitivo, o sea, falla cognitiva, lo que contaba Bastián, peor calidad de vida. El manejo del síndrome de apnea del sueño, tanto pacientes con esclerosis múltiple como sin esclerosis múltiple, pues esto lo podemos encontrar en la población que no tiene esclerosis múltiple, es el cambio de hábitos de vida, pérdida de peso, esto lo hemos conversado con los pacientes, en algunos pacientes utilizar algo para aumentar el espacio subglótico para que no tener apnea durante la noche, en algunos casos usar un dispositivo que se llama CPAP, esto en general es paciente con una apnea significativa, y la cirugía que para muy, muy poquitos casos. Pero saber que tiene tratamiento si uno tiene una apnea del sueño. El insomnio es lejos el trastorno del sueño más frecuente. Todo el mundo va a sufrir insomnio alguna vez en la vida, más o menos el 80-90% de la población, pero hablamos de un insomnio mantenido cuando esto dura más de un mes. En general es multifactorial y tiene que ver con esta incapacidad de mantener un ciclo de sueño-vigilia y síntomas bien parecidos, fatiga, trastornos del ánimo, etc. En general, el paciente con insomnio tiene una característica bien particular que en general hace pocas siestas durante el día, a diferencia del paciente con apnea del sueño que se queda dormido muy rápidamente. Hay varias clasificaciones, no quiero entrar en esto porque no es tan importante, pero debido a problemas médicos, en este caso la esclerosis múltiple, debido a algunos fármacos también, debido a trastornos mentales, el trastorno, por ejemplo, típico del trastorno del ánimo o trastorno de ansiedad, curse con insomnio, y a veces es bien esporádico y uno tiene que apuntar también si uno viene de una familia de personas con trastorno del sueño, porque tiene algunas características bastante genéticas. Ya lo hablamos, esto de no quedarse dormido con facilidad, o sea, dificultad para iniciar el sueño, o bien para despertarse muy temprano, despertar recurrente durante la noche, sueño no reparado. Y tiene que durar al menos un mes para uno hablar de un insomnio que se haya mantenido, porque tener insomnio, por ejemplo, por un problema, o tener insomnio porque estamos viviendo actualmente la pandemia, que sea de ajuste, es totalmente normal. Otro trastorno que es más o menos frecuente es el síndrome de pierna inquieta, que tiene que ver con una alteración en algunas vías cerebrales del metabolismo del fierro, que se ve más en los pacientes con esclerosis múltiple, pero también está en la población general. Se dice que los pacientes con esclerosis múltiple pueden tener 3 veces más. Y esto produce una incapacidad de mantener las piernas quietas al finalizar la noche, y uno siente que se le mueven o que tiene una sensación desagradable que se le quita solamente moviendo las piernas. Esto es un diagnóstico clínico, también hay que hablarlo con su médico de cabecera para ver si es que es necesario dejarle algún tratamiento o hacer algún examen. Este movimiento de piernas puede ocurrir al comienzo de la noche, también puede ocurrir durante la noche, y eso se le llama movimiento periódico de extremidades, que se diagnostica por un estudio de sueño que se llama polisomnografía. Esto solamente para mostrarle una polisomnografía, yo lo encuentro muy bonito porque, aunque uno no sepa de estudio de sueño, uno se lo imagina. Esto abajo son las piernas, ven cómo se ven y ven cómo el paciente se despierta, se micro despierta. Cuando se micro despertar es que uno se despierta la noche sin saberlo y el otro día amanece molido, cansado. La narcolepsia, que ustedes quizás la han escuchado, que es tener estos ataques de sueño durante el día y además tener algunos fenómenos de intrusiones de las ensoñaciones, de los sueños durante la noche, es bastante infrecuente, pero más frecuente en los pacientes con esclerosis múltiple y los pacientes con traumatismo craneal. Y esto responde normalmente cuando hay alteraciones en el sueño, ciclo sueño-vigilia,
comienza a aparecer esto de ataques de sueño durante el día, alucinaciones durante la noche y incluso parálisis de sueño. Eso lo hemos hablado con algunos pacientes, esto se dice como congelado, que uno se despierta a la mitad de la noche y no se puede mover porque está en un sueño REM y uno siente como las ensoñaciones junto con la realidad. Sin embargo, la posibilidad que encontremos todos los síntomas, esto de las parálisis de sueño, alucinaciones, es bien poco frecuente. La mayoría de las veces lo que más hay es este ataque de sueño durante el día. Entonces, en general, los pacientes con esclerosis múltiple tienen más trastorno del sueño que la población general. Es bidireccional y los signos a veces se pueden confundir con los de esclerosis múltiple, como por ejemplo la fatiga diurna o tener mucho sueño durante el día. Además, los pacientes que sufren o que tienen algún grado de ansiedad, depresión, fatiga, dolor crónico, pueden aumentar su trastorno del sueño y entonces es bidireccional. Y esto tenemos que ser súper conscientes y consultar, y si no se los consultan, por favor, decirle a su médico para tratar este trastorno del sueño, y muchas veces no tiene un tratamiento único. Y esto es súper importante porque muchas veces creemos que una pastilla, un fármaco nos va a ayudar para el trastorno del sueño, y a veces el tratamiento no es solamente un fármaco. Esto es para mostrarle que el sueño es un proceso activo. A mí me gusta mucho esta fotito porque uno efectivamente es como una escalera al sueño. Y uno va entrando en distintas fases, y estas fases son durante... y en esta fase de ciclo sueño-vigilia, que es un ciclaje. Ciclamos todas las noches. Y a mí me gusta, más bonito me gusta decir que nosotros vivimos en 3 cuerpos. El cuerpo de vigilia, que es lo que estamos ahora, despierto. El cuerpo del sueño no REM, que es el sueño de ondas lentas, y el cuerpo del sueño REM, que es un sueño activo, que es donde tenemos nuestras ensoñaciones. Nosotros soñamos todas las noches. De algunas nos acordamos, otras no nos acordamos. Yo me acuerdo justo la de noche, pero usualmente no me acuerdo, pero todas vamos a pasar más o menos un tercio de nuestra vida. Esta es la fase del sueño profundo, que les contaba, la fase 3 y 4, la fase de sueño superficial y la fase del sueño REM o de los ensoñaciones. Entonces el sueño es una etapa activa, no solamente sirve para descansar, sino que además tiene que ver con procesos de la memoria de largo plazo, la memoria que produce proteína en el cerebro para que esta después poder evocarla. Todos se fijan en el sueño REM, o sea, al final de la noche. Por lo tanto, un sueño reparador es tremendamente importante para mantener la buena memoria. Nosotros siempre nos preguntan, doctor, ¿debe pastillas para la memoria, fármacos para la memoria? Yo al tiro les cuento que no existen fármacos para la memoria, pero sí el dormir bien va a hacer que yo tenga una memoria mejor. Todo esto, además, estas conexiones neuronales, hay distintos núcleos, solamente para decirle que tenemos neuronas especializadas en el núcleo supraquiasmático, que es como esta parte donde está este reloj en el cerebro, que nos va diciendo cuáles son nuestros ritmos biológicos. Pero además nosotros lo vamos alimentando. ¿Cómo? Con la luz, con el horario de alimentación, a la hora que uno está alimentándose, por eso hasta ahora estamos tomando tecito nomás para irnos a dormir más tarde, la actividad física, que ya nos contaba la interna de enfermería, y la luz, tremendamente importante, porque si yo me pongo con el celular, ¿no es cierto?, a mirar las noticias dramáticas que hay hoy día, al final de la noche voy a inhibir mi melatonina y no voy a tener un sueño reparado. Esto solamente para mostrarle a qué hora uno tiene que dormir. En general, uno se tendría que ir a acostar más temprano durante el invierno y más tarde durante el verano. Pero también hay que decir que existen fenotipos, o sea, formas de ser. Hay personas que son más búhos, que les funciona mejor funcionar de noche, y algunos que somos más alondra, que nos sirve más funcionar de día, y que durante la noche cometemos puros errores. La mayoría no nos tenemos que acostar ni muy tarde ni levantar muy temprano. Y además la cantidad de horas que uno tiene que dormir son súper genéticas, y uno tiene que ver lo que duermen sus padres cuando eran jóvenes. Entonces todos tenemos una cantidad de horas óptimas para dormir, que en general es entre 7:30 y 8:30 horas. Siempre decimos 8 horas es la hora necesaria en general para dormir. Entonces, efectivamente, hay cosas que afectan el sueño, la edad, va aumentando la vigilia. Todos sabemos que los pacientes mayores duermen menos. Adelanto de fase, uno se va a acostar más temprano, se levanta más tarde.
y uno empieza a tener más sueño durante el día. De hecho, por eso es que las personas mayores a veces tienen incluso una siesta. Las mujeres tienen sueño más profundo, pero además se despiertan más rápidamente frente a los sonidos, especialmente después del primer embarazo. Me lo pueden decir todas las que son mamás, que se andan despertando, escuchando ruido en todas las casas. Siempre es mejor dormir en la noche. Esto es súper importante porque la gente que hace turno dice, bueno, es igual dormir durante el día. No es lo mismo porque uno duerme una temperatura corporal que es distinta. Y también las enfermedades dentro de la esclerosis múltiple y otras enfermedades van a afectar la calidad del sueño. Y el COVID, por supuesto, no solo la enfermedad de COVID, sino que el estar sometido al estrés social ha producido una de las mayores pandemias también en cuanto a los trastornos del sueño. Hay pocos estudios, nosotros vamos a publicar uno pronto, donde la gente sabe que tiene sueños, soñaciones más vívidas. Mostraron que los pacientes que las personas que están sometidas, los que trabajan en hospitales, los que más que nosotros, pero se han sometido a estar en paciente crítico en UCI, tienen ensoñaciones muy parecidas a la gente que estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y esto es porque el coronavirus nos da miedo, ¿no es cierto?, enfermarnos y que se enferme el resto de nuestros seres queridos, que les pueda pasar algo. Los ronquidos. Hablamos algo de trastorno del sueño en esclerosis múltiple y que los ronquidos son frecuentes en la población en general como una causa de trastorno del sueño. Parece que a todos nos molesta ahora un poquito más todo, ¿no sé? Estamos más juntos, estamos más en las casas, las cosas que no molestaban antes ahora sí nos molestan, y una de las cosas es que llega el paciente como este y dice, mira cómo ronca mi compañero o compañera de cama en la noche, nos muestra unas grabaciones de ronquido y dice, que ya no aguanto más, quiero separar cama. Efectivamente, la ronquatía, el tener apnea del sueño es frecuente en la población y ahora que estamos más en casa nos damos más cuenta. Esto muestra solamente una grabación de un paciente que vino aquí a acusar al esposo de cómo cómo roncaba en la noche y cómo tuvieron que separar camas. Entonces, el síndrome de apnea del sueño, si bien es frecuente en la población, ahora pareciera que lo pesquisamos más. Y esto, los pacientes con esclerosis múltiple, tenemos que buscarlo activamente y a veces tenemos que también tratar a la familia, al esposo o esposa. Esto no solamente porque la apnea del sueño no solamente es roncar, sino que es un factor de riesgo para muerte súbita, accidente de tránsito, más deterioro cognitivo del ánimo. Estos son, solamente para mostrarles, ya mostró Bastián esto, así que no lo voy a mostrar directamente, pero este es un paciente que tuvo apnea del sueño, no durmió bien y hace este test de entrar y salir del laberinto y ven cómo se equivoca porque produce disfunción de los lóbulos frontales. ¿Qué pasa con los enemigos del sueño? El teletrabajo, el exponerse a la luz, ¿no es cierto?, de los celulares, de los computadores, pareciera no ser tan buen amigo del sueño. Tampoco el alcohol, como se pensaban en algunas oportunidades. El ver televisión 24/7, que la gente se pone a ver el horario prime a las 22, 23 horas, son tremendamente enemigos del sueño. Y esto está ultra probado. Estos son en estudiantes de medicina, como si luego yo dejo una noche sin dormir, cómo decaen la cantidad de respuestas correctas que hacen en un test, y la segunda noche ya es fatal. El dormir afecta la memoria de corto plazo. Eso es así y no se puede cambiar por ningún otro tónico que no sea el dormir bien. También el dormir mal nos puede hacer aumentar de peso por distintas hormonas, dentro de ello la GRLina, la leptina, que va a disminuir las hormonas del apetito, y además si uno se queda despierto muy tarde, a uno le dan ganas de comer comida con alto contenido calórico. Esto es así, el que se queda hasta muy tarde nunca me ha dicho que quiere comer una lechuga o apio, se quiere comer unas papas fritas u otras cosas, porque al quedarse despierto hasta muy tarde se produce la producción de estas hormonas que van a hacer que uno coma cosas calóricas. Todas las cosas que nos han ocurrido con problemas de falta de sueño, el catástrofe de Chernobyl en Ucrania durante los años 80, el desastre del Challenger, año 1986, el desastre de Exxon Valdez, que fue el mayor derrame, todos ocurridos en horarios que diríamos estado durmiendo, porque uno durante la noche, al hacer cosas, tiende al error.
¿Cómo tratamos los trastornos del sueño? Consultando con su médico, consultando con su enfermera, con su enfermero, con su psicólogo. A veces hay que usar medicamentos, pero la higiene del sueño es fundamental. Manejo del estrés, técnica de relajación. Hablaron del yoga, lo encuentro fantástico para el sueño, pero también en algunos casos que haya venido el sueño, tarea específica, en algunos casos, usar un CPAP, que es un dispositivo para dormir, siempre reducción de peso, algunos aparatos, etc. ¿Qué hace mal para el sueño? Esta sociedad 24/7, luz 24/7, el alcohol, estas creencias no buenas de quedarse dormido, si no, no voy a andar mal al otro día, o pensar que solamente un medicamento nos va a ayudar para el sueño, no es bueno. Y esto que es más difícil, ¿no es cierto? Actividad física, alimentarse sanamente, que no es barato alimentarse sanamente, ¿no es cierto? Es más barato siempre alimentarse de una forma no sana, dormir de una buena forma en un ambiente grato y evitar el humo del cigarrillo. Hoy día el Día Mundial sin fumar. Las medidas de higiene de sueño se las puedo mandar para que ustedes las tengan, pero ya las hemos hablado durante esta charla. Evitar la automedicación, fundamental, no existe un fármaco para dormir. ¿Ya? Existen coadyuvantes, pero no existe una pastilla, fármaco, medicamento que uno diga, este es el fármaco para dormir bien. Ojalá existiera, pero no es así. Bueno, muchas gracias. Agradecer, doctor Moll, por la presentación. Tema bastante interesante también. Creo que todos los temas que se han tratado hoy día han sido bastante interesantes y creo que de mucha utilidad para cada uno de los pacientes o familiares también de pacientes, que creo que igual hay familiares aquí presentes en esta mini jornada. Bueno, para ir concluyendo, nos pueden hacer llegar sus preguntas para ver si es que, según el tema, quién las va respondiendo. ¿Ya? Así que no sé si María José me puede ayudar ahí a leer en el chat las preguntas que han hecho algunos pacientes. Sí, obvio. Por favor. Bueno, hasta el momento, muchas gracias por su información. Excelente, muchas gracias. Bueno, hasta el momento. Hay una pregunta de Francisco Maluenda, que además está levantando la mano. A ver, Francisco Maluenda. ¿Te la leo yo? Quizás si Francisco, si no está la pregunta, la puede decir directamente, ¿no? Sí. Ahí parece que está. Francisco, puedes activar tu micrófono para hacer la pregunta. Mire, lo que pasa es que yo soy el papá de Francisco, mi hijo igual está viendo la presentación. Entonces, quería preguntar, en el caso de los ejercicios, en este caso él sufre de repente inflamación a la columna. ¿Qué ejercicios buenos son para él para minorar estos dolores que tiene? ¿Me escucharon? No me escucharon, parece. La pregunta sobre... ¿Perdón? ¿Me escucharon? Sí, sí se escucha. Sí. Bueno, en el caso de mi hijo transparente también está haciendo una pregunta sobre los videojuegos y también es complicado, digamos, excesivamente jugar videojuegos. ¿En qué le afecta la esclerosis múltiple? Yo voy a partir respondiendo el tema de los videojuegos. Me parece que mencionó algo sobre la memoria, ¿cierto?
No, sobre la inflamación en la espalda que tiene en la columna y si es recomendable hacer actividad física. No, pero la segunda pregunta, la de los videojuegos, me parece que mencionó algo si eran beneficiosos, ¿cierto? Dice, juegos de mundo abierto que requieren tener memoria y coordinación, ¿afectan de manera negativa mi condición? Esa pregunta, la respuesta no es tan simple, ya puede ser incluso un poco mitad y mitad, ya. Puede ser beneficioso porque de alguna u otra manera es una actividad recreativa. Ya lo mencionamos en algún momento que el estado de ánimo se ve bastante afectado con la esclerosis múltiple y cualquier tipo de actividad que signifique una sensación como placentera o de bienestar es buena. Ahora, hay videojuegos y videojuegos. Ya en mis tiempos yo no tengo una consola de videojuegos, pero ocupaba uno las palancas y todo eso. Ahora creo que hay juegos que son netamente por movimiento. Entonces depende mucho de la motricidad y qué tanto uso se haga. Hay un dicho que por ahí escuché que dicen que es bueno el cilantro, pero nunca tanto. Es bueno de alguna otra manera hacer este tipo de actividades como los videojuegos, pero si genera un exceso de uso en cuanto a la musculatura de los brazos, de las manos y que genera fatiga, obviamente que no va a ser muy recomendable. Ya ahora, si tan solamente se ocupa un par de horas o quizá un solo momento o durante la semana, probablemente no va a tener ningún tipo de impacto. Ya, así que eso es como lo que puedo complementar con respecto a eso. Ahora, en cuanto a la memoria, sí, obviamente, uno cuando juega, depende del tipo de juego, obviamente va pasando por etapas y va generando también que tenga que estar mucho más concentrado en cuanto a la atención y obviamente eso lo replica uno jugando. ¿Ya? Así que de alguna otra manera es beneficioso, pero no en exceso. ¿Ya? Y lo otro, que va un poquito de la mano también con lo que mencionó el doctor Moll en cuanto a los trastornos del sueño también, si eso le genera de alguna otra manera alguna alteración en cuanto a sus horas de sueño y es durante la noche cuando más juega, probablemente tampoco va a ser muy beneficioso. Sí, solamente para complementar, evidentemente muchas veces nos consultan si el uso excesivo de celulares, el uso excesivo de videojuegos es bueno o no. Y efectivamente todo tiene que ver, hoy día nadie podría decir que nadie utiliza celulares o videojuegos, pero evidentemente si uno se expone a pantallas lumínicas al final de la noche, uno se expone a mucha actividad, no va a tener un sueño reparador. Ahora, hay algunos videojuegos y hay algunos programas de estimulación cognitiva que se hacen a través de videojuegos, por lo tanto, es totalmente posible, lícito hacerlo. También podría ser, oye, es malo, me podrían decir acá, después que puse ahí Netflix, me van a demandar de las plataformas, pero es malo ver Netflix, pero por supuesto que no, por supuesto que no. Si yo me mando alguna vez, un día más tarde, bueno, es una vez. Lo que pasa es que si pasa a ser que todos los días veo Netflix hasta las 3 de la mañana, probablemente voy a tener fatiga el otro día, y eso es así, y eso es casi lo que nos enseñaba la abuelita, ¿no es cierto? Entonces, un poco uno tiene que hacerse introspección de cómo está su cuerpo, hacer introspección de no sobrecargarse algunas cosas. Pasa lo mismo, podría ser, por ejemplo, por el consumo moderado y ocasional de alcohol, pero no pasa con el tabaco. ¿Ah? Y yo siempre me preguntan de cosas, yo siempre digo, bueno, el tabaco, el fumar y el excesivo consumo de sal sí está probado. Si no me crean, búsquenlo en San Google, que sí empeora la esclerosis múltiple. Por lo tanto, sabemos que tenemos que dejar de fumar, no consumir mucha sal. ¿Ah? Los saleros le hacen lo meten en una bolsita y a la basura. No debieran haber salero en la casa. Doctor, no, me manda a los pacientes a Google, pues, no es que yo siempre les digo que no busquen en Google porque salen unas cosas espantosas, que tienen que informarse por su médico y si no por la corporación, que todo lo que subimos está revisado por médicos. Así que no me los mande Google. ¿Ya? Y estaba viendo otra pregunta que hicieron En acá. Google solamente para que busquen la corporación. Exactamente.
¿Ya? Y acá hay otra pregunta, doctor, que es para usted, porque preguntaban cómo evitar ir al baño durante la noche. Oye, es una muy buena pregunta. Yo no me puedo extender, pero los trastornos urinarios pueden entorpecer el sueño. Los trastornos urinarios en esclerosis múltiple es un tema enterito. Hay que verlo caso a caso, paciente a paciente. A veces hay que hacer exámenes urológicos. A veces sabemos por qué se pueden producir. Ustedes saben que esto es una enfermedad del cerebro y de la médula, y tanto el cerebro como la médula controlan la función miccional, la función urinaria. Por lo tanto, hay que ver si hay fármacos que se pueden utilizar para mejorar la función urinaria miccional. Hay que ver si esto ocurre en un hombre o en una mujer, porque es distinto cómo se trata. Hay que ver que no haya otra enfermedad. Por ejemplo, hay veces que existen infecciones urinarias que son soterradas, o a veces existen en los hombres problemas en la próstata que tenemos que ir a ver. Entonces, tiene, como usted se da cuenta, varias partes. Ahora, muy en general, y súper en general, evitar el sobreconsumo de líquido en la noche, cosa 1. 2, los fármacos que tienen, si le dejaron algún fármaco para la parte urinaria, utilizarlo, tal como se lo dijo el doctor. Hay unos que se utilizan de día, otros que se utilizan específicamente de noche. Hay algunos ejercicios que van linkeados junto con esto del yoga que contaba nuestra interna, y hay unos ejercicios que se llaman de biofeedback, que eso lo enseñan los urólogos o los kinesiólogos de urología, para tratar de fortalecer la musculatura perineal. La musculatura perineal es la musculatura que está alrededor del meato urinario, para donde uno hace pipí. Entonces, hay algunas cosas que uno puede hacer tanto con los líquidos, con los medicamentos, con el ejercicio, evitar algunos irritantes urinarios, y esto yo lo he ido aprendiendo también con el tiempo. La Coca-Cola, otra marca que estoy diciendo, las bebidas cola, son irritantes urinarios. El café al final de la tarde es un irritante urinario. El excesivo consumo del café es un irritante urinario. Y a veces, en algunos casos, también lo saben algunos pacientes, los urólogos le dicen, ¿sabes qué? Consuma durante el día algunos frutos ácidos que puedan acidificar la orina. ¿Ya? Yo tengo acá, mire, justo tengo, y esto no venía preparado ni en una galleta, pero tengo cranberries. Cranberries, los cranberries acidifican la orina, ¿ya? Y hay que comerlos en la mañana, ¿ya? En polvito o también en forma natural. Y también, por ejemplo, el maqui, que también acidifica la orina, ¿ya? Pero eso es caso a caso, y las mujeres saben más todavía, porque las mujeres, incluso en esclerosis múltiple, hay algunas que son muy proclives a tener infecciones urinarias y esto producir problemas. Entonces, hay que ir viendo si hay que hacer exámenes o no. Pero así, a grandes rasgos, eso es lo que hay que hacer, y evitar, en especial, el sobreconsumo de líquidos en las tardes o de líquidos que sean muy irritantes. Ya, doctor, le voy a seguir haciendo yo las preguntas porque parece que María José tiene problemas con la conexión, así que se la sigo haciendo yo. Aquí dice de Pedro Rojas, pregunta, buenas noches, mi tratamiento es acetato de Glatiramer y al momento de inyectarme, como a los 5 minutos, comenzaba con ronchas en el cuerpo, los ojos vidriosos, dificultad para respirar. ¿Puede ser alergia al medicamento? Me ha pasado más de 3 veces. De nuevo, aquí no sé si es una paciente que yo ya conozco, pero sí, a ver, uno puede hacer alergia, ya lo dijo Verónica, a lo que sea. Desde los cranberries que me estoy comiendo acá hasta un fármaco. La alergia al paracetamol existe, la alergia a la aspirina existe, se llama, es un síndrome bien grave, el síndrome de Rayet, que existen uno de cada 1.200 pacientes que toman aspirina. O sea, todo puede ser, ¿ya? Conocemos los efectos adversos más graves del uso de fármacos inyectables como el acetato de Glatiramer, y evidentemente si uno tiene un efecto adverso, contactar con el médico para ver si corresponde o no un efecto adverso que le podamos echar la culpa al fármaco. Muchas veces ahí nosotros tenemos que hacer cambio de fármaco, por ejemplo, si creemos que es así. En algunos casos también hacer la notificación, que eso es una cosa administrativa que nosotros hacemos para decir que este fármaco está teniendo ese problema. Pero sí, todo puede ser. Yo en esos casos puntuales les diría que en general hay que verlo caso a caso, porque tal como decía Verónica, cada paciente puede ser alérgico a lo que sea.
Ya, aquí yo voy a contestar una pregunta que está pidiendo Claudia Moreno. Dice, buenas noches, me gustaría saber de la forma de contactarlos. Vivo en La Serena y tengo 5 meses en tratamiento y quisiera saber si como Hospital de San Pablo tienen algún grupo. Muchas gracias al equipo del Hospital de Coquimbo. Yo te contesto, Claudia, que como paciente, después te va a contestar Bastiano, el doctor, sobre el hospital. Como pacientes tenemos una sede de la corporación en la región de Coquimbo y que es súper bueno, sería bueno que entraras, ¿ya? Puedes entrar al grupo de Facebook de Esclerosis Múltiple Chile y tenemos un grupo de WhatsApp con la corporación de Coquimbo y una de sus representantes está aquí presente, que es Ina Castillo. Así que por interno, mientras tanto, se pueden conectar, ¿no? ¿No, Ina? Yo le dejé el número, le mandé el número por interno. Bueno, pero igual lo puedo dejar acá, no hay problema, para que lo anote. Ya, perfecto. Yo no tengo ningún problema que al final al final podemos dejar Ina, yo la puedo dejar como a usted como y se puede quedar un rato conectado con los pacientes que se quieran quedar sin ningún problema. Ah, fantástico. ¿Ya? Hay otra pregunta. ¿Se la leo yo, doctor? Dice Denise Jara. Muy buenas noches. Hace 5 meses me encuentro sin tratamiento. Mi cuerpo rechazó Copaxone y Revif y estoy esperando tener cama para ingresar a la ley Ricarte Soto con Fingolimod. Me hace mal no tener tratamiento y llevar tantos meses sin tratamiento, ya que siento mala concentración, estrés, se me olvidan las cosas, aunque las anoto y me planifico mucho de día a día y con hora. Me siento muy sensible y me cuesta recordar palabras para finalizar una oración hasta que termino llorando por no poder recordar y comunicarme bien. Bueno, el tratamiento de esclerosis múltiple, tal como lo han dicho los que me precedieron, es totalmente multidisciplinario. Por un lado están los fármacos que se deben utilizar para la prevención de los brotes, como en este caso cuenta ahí uno de los fármacos de segunda línea, es el Fingolimod, pero también está el tratamiento cognitivo, el apoyo psicológico, el ver si hay alguna otra cosa que pudiera estar, ¿no es cierto?, dando esta sintomatología. Por lo tanto, la invitación es tratar de acercarse en lo posible con su médico. Estamos en tiempos súper complejos lo de las camas. Yo recién estaba viendo ahí las camas en nuestra región y en la región de otros colegas. No sé dónde está localizada, pero está muy complejo. Entonces hay que ver, nosotros en algunos casos, como ustedes saben, hemos tratado de los tratamientos no hacerlo en cama, sino que hacerlo en sala de procedimiento, pero eso hay que verlo en la realidad de cada región. No hay una sola forma de hacerlo, pero sí, el acceso a cama está complejo. Entonces, comunicarse con su médico, vean otras opciones, si eventualmente se puede hacer una cama transitoria o cama ambulatoria, y lo otro de ver la sintomatología que tiene, si se le puede echar toda la culpa a solo la esclerosis múltiple, o quizá hay otra sintomatología o del ánimo o de estimulación cognitiva que eventualmente le pudiera ayudar. Ya. Por el tiempo yo creo que hacemos 2 preguntas más, doctor. A ver, dice, buenas noches. Hace poco llegué, Betsy pregunta, llegué a un diagnóstico dermatológico de una dermatitis espongiótica. Los exámenes de test de parche no arrojaron elementos alergenos. ¿Puede estar relacionado con la esclerosis múltiple? ¿De qué manera? Ya que en el resultado sale relacionar con cuadros clínicos. Sí, mire, su pregunta es bien compleja, pero en general los pacientes con esclerosis múltiple pueden tener más enfermedades del ámbito autoinmune. Eso es como en general. Y ustedes saben que hay relación con alguna enfermedad dermatológica, con alguna enfermedad articulares, etc. Por lo tanto,
hay como un ambiente más autoinmune. Si uno preguntar a los pacientes de esclerosis múltiple, también pueden tener más asma bronquial, por poner un ejemplo. Estas dermatitis que a veces son, yo no soy dermatólogo, pero nos toca mucho hablar con los dermatólogos, estas dermatitis que son, a veces no en una causa tan específica, el tratamiento es multifactorial de nuevo. Muchas veces los dermatólogos empiezan a ver si hay alguna otra cosa que esté, que lo pueda estar causando. A veces son fármacos, a veces son cosas que pueda tener el ambiente, cremas, etcétera. Siga las indicaciones del dermatólogo, hágale caso 100%. En algunos casos el dermatólogo va a hacer exámenes, como usted bien le dijeron, exámenes de test cutáneo, a veces hacen exámenes de biopsia, etcétera. Hágale todo el caso, y a veces el tratamiento, y esto lo hemos vivido en patologías dermatológicas, muchas veces el tratamiento mejora y a veces no se llega a saber la causa. No siempre en las enfermedades, especialmente autoinmunes o no tan conocidas, uno sabe la causa. Lo más importante es que se pueda tratar. No siempre la causa específica, así como firmado, va a estar, porque no es tan fácil. Muchas gracias. Ya, y también están pidiendo, doctor, que cómo acceden a las guías que dijo María José y el catálogo del sueño. Sí, como yo les dejé acá lo voy a volver a copiar, dejé el correo que nosotros tenemos ¿no es cierto?, en el programa de esclerosis múltiple, que lo voy a volver a copiar acá. Igual nosotros podemos sin ningún problema, de hecho lo hemos hecho por las redes sociales con Verónica, hacer llegar las recomendaciones de higiene del sueño, la página donde usted puede hacerse las pruebas de hipersomnia diurna, o sea, de mucho sueño durante el día, el autorregistro de sueño, las medidas de higiene de sueño se las podemos hacer llegar sin ningún problema. Verónica probablemente las puede subir a sus redes sociales o distribuirla a través de correo electrónico sin ningún problema. Y si tiene alguna duda, vuelvo a dejar el correo que nosotros tenemos, dejo el Gmail porque es más fácil para comunicarse que el correo que nosotros tenemos en el Hospital de Cuyo. Perfecto. De hecho, sí tenemos arriba en la página web, tenemos una charla anterior del doctor Moll sobre este tema. También va a quedar esta que se está haciendo grabada. Y lo que me faltaría a mí sería el autotest para poder subirlo también a la página web y que los pacientes tengan acceso más fácil. ¿Ya? Después yo me pongo de acuerdo, doctor, con usted para que me los mande y poder subirlo. ¿Ya? Bastián. Solo le decimos llegar todo, sin problema. Bastián, no sé, María José parece que no se puede conectar de nuevo, así que yo creo que por la hora vamos terminando porque van a ser las 9, ¿ya? O no sé si hay algo más. No, yo más que nada agradecer la asistencia de las personas. Bueno, la idea principal de realizar esta actividad justamente es acercar estos temas a la comunidad, sobre todo a los pacientes, y mucho mejor si son pacientes locales de nosotros, pero en general para todos. O sea, me imagino que igual aquí hay profesionales de salud, sí, justamente abiertos para todos. Y de alguna otra manera son preguntas bastante frecuentes que nos hacen llegar a la consulta o a través de algún correo. Entonces, esa era la idea. Ahora, cualquier información que requieran o alguna información que les haya gustado de las presentaciones, pueden escribir algún correo al correo que le mandó el doctor Moll, que es el correo que nosotros tenemos del Policlínico Programas de Neurología del Hospital. Y nosotros de alguna otra manera vemos si los podemos orientar. ¿Ya? Así que eso, más que nada agradecer al doctor Moll también por la exposición, a Verónica también por la disposición y también a María José porque de alguna otra manera la planificación de esta jornada no hubiese sido posible sin la ayuda de todos. Sí, bueno, yo también les quiero agradecer al doctor Moll, a ti Bastián, María José, bueno, todo el equipo del Hospital San Pablo, porque realmente estas instancias son súper enriquecedoras para nosotros. Creo que hace mucha más falta también esta conexión con todo el equipo que siempre trabaja con nosotros, ¿verdad? Enfermeros, kinesiólogos, terapeutas, psicólogos, doctores, y creo que esto nos hace bien a todos,
¿verdad? Tanto a los médicos como a los pacientes, a todo el equipo. Así que agradecer nuevamente por habernos invitado y esperemos que se repitan estas instancias. Bueno, solamente dar las gracias, muchas gracias al comité organizador que es Enfermería Esclerosis Múltiple de nuestro hospital. Nosotros ya llevamos mucho tiempo trabajando con nuestros pacientes y la verdad que también se han conectado gente de otras partes de nuestro país, nos da mucha alegría. Por favor, acérquense a sus médicos locales, no es tan fácil de repente formar un grupo como el que uno logra hacer y bueno, gracias también a Verónica, nosotros tuvimos la suerte de tenerla alguna vez acá con nosotros y esperamos que alguna vez volvamos a hacer cosas más presenciales y tomar un cafecito ahí que no sea virtual. Apenas termine la pandemia, tenemos otro workshop ahí, congreso en Coquimbo, de todas maneras. Súper, entonces damos paso a Ina para que pueda quedarse con algunos pacientes que tengan dudas respecto a la corporación, ¿cierto? Sí. Sí, va a quedar Ina de manager. Súper.